que sucedió inmediatamente a los apóstoles, vemos que ya los diáconos existían en el tiempo de los apóstoles. De hecho, fue Pedro el que elige a los diáconos para esa función. En la Escritura claramente se nos expresa cuáles son las funciones del diácono, ¿okay? Y vemos que dice que originalmente era para servir las mesas. Ellos tienen un rol muy importante porque son hermanos que son respetables dentro de la iglesia, que tienen una autoridad dentro de la iglesia para corregir, para mostrar un ejemplo. Son los que organizan las actividades. Eso todo está en nuestra Constitución. No quiero regresar para no extendernos demasiado. Sobre el tema de los ujieres, que fue lo que me preguntó la hermana, lástima que aún no ha llegado, pero me estaba preguntando que por qué en la iglesia nosotros no teníamos ujieres, ¿no? Y lo interesante de esto es que la palabra ujier, esto yo lo expliqué cuando estaba hablando de los distintivos bautistas hace un tiempo atrás. En las iglesias evangélicas es muy común encontrar esta estructura: pastor, ¿cierto? Pastor asistente, diáconos y ujieres. La palabra ujier no aparece en la Biblia, ¿okay? La palabra ujier viene, si no me equivoco, de la usanza del francés, de las cortes francesas. Ahora, la función de un ujier dentro de una iglesia evangélica es la función de un diácono, según está descrita en la Biblia. ¿Cuál es la función del ujier? El ujier es la persona que recibe a alguien cuando entra a la iglesia. El ujier es la persona que acomoda a esa persona cuando se va a sentar. No sé si algunos se acuerdan de cuando usted iba a un cine en los tiempos antiguos. Yo sé que hoy día no es así, pero yo todavía en el país mío, que nos habíamos quedado atascados en los años 50, yo recuerdo que cuando usted iba a un cine estaba una persona con un uniforme y una linterna, y usted compraba los acomodadores. Usted se acuerda de eso, y entraba y le sentaba en el asiento que le pertenecía, ¿no? O sacaba al que no le pertenecía. Bien, esos eran ujieres. El acomodador es un ujier, esa era la función. Entonces viene alguien a la puerta, el diácono le presenta, le toma el nombre, le da un himnario, le da una Biblia si no tiene. Esos hermanos están a cargo de organizar la iglesia. Entonces las funciones que tiene un ujier en la iglesia evangélica moderna es en realidad la función descrita en la Escritura para un diácono. Y las funciones que tiene el diácono dentro, y estoy hablando dentro de las iglesias bautistas ahora, que los que se le llaman diáconos, la única función en realidad que tienen de servir es cuando se entrega la Santa Cena. Entonces lo que se ha hecho es que como que se ha dividido un poco la función del diácono y se ha creado otro ministerio, ¿ok? Y ahí es donde yo empiezo a entrar en a rechinar mis dientes, ¿no? Donde yo tengo problemas con eso. Por varias razones. Los diáconos han asumido un rol más de gobierno y de enseñanza en la iglesia que no lo tienen bíblicamente. De hecho, la distinción que se traza en la Escritura entre el diácono y el apóstol o el obispo está desde el principio. Cuando Pedro no es bueno que yo deje ¿qué cosa? No es bueno que yo deje de enseñar para entonces servir a las mesas. Vamos a escoger a 7 hermanos rectos, santos, de buen testimonio, etcétera, para que ellos sirvan las mesas. Y ahí vemos la distinción. Entonces el que enseñaba no era el diácono, ¿era quién? El apóstol. Entonces se hace esa distinción. No es un ministerio pedagógico, no es un ministerio de enseñanza. Son hermanos que tienen, es decir, el ser diácono, fíjese, que está un ministerio extremadamente elevado, por lo menos a los ojos del Señor. Al punto tal que vemos en el libro de Timoteo que se menciona inmediatamente después del oficio del obispado. Por tanto, dentro de la función de la iglesia, no es que haya una jerarquía de que el obispo es más que el diácono.
ambos tienen una posición extremadamente elevada. Y ser diácono es algo de un increíble honor para un hermano, ser elegido como un diácono. ¿Ok? Recuerde que cuando los que se eligieron en aquel tiempo fueron 7 hombres santos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Hoy día lamentablemente las iglesias escogen diáconos llenos de croquetas, pero no mucho Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El oficio del diácono es algo que es extremadamente importante en la iglesia y sin lo cual la iglesia no puede funcionar. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? En la iglesia bautista está una cosa que se llama, en inglés le dicen el Deacon Board o el Board of Deacons. No sé cómo se dice eso en español. El comité, el consejo de diáconos. Y los diáconos se vienen a ser como una especie de senado de la iglesia, donde ellos votan para tomar determinaciones en la iglesia, etcétera. Yo sé que así es como se hacen las cosas dentro de los bautistas. Yo no veo que así es como se hacían las cosas en la Escritura. ¿Okay? Nadie me puede mostrar un pasaje donde había un comité de diáconos, etcétera, donde se hacían votaciones a nivel de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y lamentablemente dentro de los bautistas fundamentales hay aquellos que hacen distinción entre laicos y clero. Eso no es bíblico. Eso enseña en su infinita sabiduría la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Pero eso no es bíblico. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. No hay una distinción entre una casta sacerdotal y el pueblo de Dios. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Pero tenemos también que ser autocríticos, ¿no? Como bautistas, digo. Eso es una. En la Biblia no hay ministerio de Ujier. Yo me supongo que hay 2 razones por las que esto ocurrió. Y es importante que se aclare esto. Para que los hermanos tengan claridad de por qué nosotros funcionamos como funcionamos, dónde está la justificación bíblica de lo que hacemos, etc. Yo me sospecho que una de las razones por la que se inventaron el oficio, el ministerio de los ujieres en la iglesia, es una, porque las iglesias crecieron demasiado grandes. ¿Ok? Entonces había necesidad de ministrar a los hermanos porque tenía una iglesia de 1,000, 2,000 personas. ¿Okay? La idea bautista, o por lo menos, no voy a decir la idea bautista, no voy a hablar por los bautistas, yo no soy nadie para hablar por los bautistas, voy a hablar por mí. La idea que yo veo en el Evangelio, en la palabra de Dios, es la siguiente, que nosotros tenemos que ver cuando la iglesia crece. Yo creo que esto yo lo he comentado en clases en la escuela dominical. Cuando la iglesia crece, yo creo que lo que se debe hacer en ese entonces, disculpen, es dividir la iglesia. Y no estoy hablando ahora, no piensen que estoy enseñando una herejía. Bienvenidos, hermanos. Expandir la iglesia. No necesariamente, le voy a explicar por qué. Cuando una iglesia crece, y esto es mi punto de vista, y no estoy diciendo, déjeme aclarar con esto, no estoy diciendo con esto que lo que yo le estoy diciendo, en esto hay diversidad de opinión, y hay hermanos que pueden tener una opinión diferente a la mía, y esa opinión es también válida, ¿ok? Yo no estoy hablando, como dicen los papas, hablan ex cátedra, y yo no tengo infalibilidad pastoral. Yo simplemente trato de aferrarme lo más cercano que puedo a la Escritura y tomar mis nociones en cuanto a estas cosas de lo que vemos el ejemplo mostrado en la Biblia. Cuando una iglesia crece, vamos a decir a 500 miembros o más, ¿ustedes de verdad creen que yo como pastor puedo ministrarle a 500 personas? Ahora, si usted quiere decir ministrar, predicarle, sí, yo puedo predicarle a 50,000 personas con un micrófono. Eso no es pastorear un alma. ¿Ok? Eso no es pastorear un alma. Pastorear un alma es que usted tiene acceso al pastor. Pastorear un alma es que el pastor está disponible para la necesidad que usted tiene. Ustedes todos pueden llamarme por teléfono a mí, si tienen algún problema, si tienen me acordé de un tango. Si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, ¿no? ¿No lo conoces? Aquí tienes este amigo que ha de jugarse el pellejo,
para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. No. Sí, Carlos Gardel, sí. Yo me acuerdo porque mi abuela escuchaba tango y me aprendí los tangos, ¿eh? Bueno, aquí estoy para eso. Usted me puede llamar por teléfono, puede mandarme un WhatsApp. Yo nunca chequeo el WhatsApp, así que es mejor que me llame por teléfono. Todos saben de qué pata coge el pastor. Bien. Pero el punto es, yo no puedo ministrarle, hermanos, realísticamente, incluso si yo estuviera 100% dedicado a eso, ¿cómo yo puedo ministrar a 500 almas? Realmente. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Seguimos creciendo. Eso la iglesia lo que hace es, hermano, ¿sabe qué estábamos viendo? Que mi pueblo en Margate muere por falta de conocimiento. Entonces decimos al pastor Ismael, me dice, ¿sabe qué, hermano? Váyase con el hermano Alirio y váyanse a tal iglesia. Nosotros lo vamos a apoyar a usted. Vamos a ayudarle a buscar un local, vamos a ayudarle a que usted empiece a evangelizar, etcétera, y comience una iglesia independiente, una iglesia del Señor, con sus siervos, con su pastor. Así es como debe ser la cosa. Pero ¿qué pasa? Una vez más digo, este modelo es como yo entiendo. Aquí estoy hablando, como dice el apóstol Pablo, esto lo digo yo, no el Señor. Yo estoy hablando como a mí me parece que debe de funcionar la cosa, debería funcionar mejor. Porque no es realista que un pastor pueda pastorear 1000, 2000 almas. Yo no entiendo cómo es posible eso, que un hermano tenga acceso a su pastor. No pasa. Bien, esa es una de las razones, yo creo, por la que se inventó el ministerio de los ujieres. Segunda razón es también porque los pastores no quieren que se le vayan la gente de la iglesia. Entonces, si fulano se me quiere, no, yo le tengo que dar un cargo. Y eso pasa en las iglesias evangélicas, donde se inventan ministerios que no existen y que no están en la escritura, simplemente para mantener a las personas contentas. Entonces, fulano, le vamos a dar el cargo de ujier y usted va a estar en cargo de mover esta planta. Usted va a ser el ujier de la planta. Y el cargo va a ser, sí, y es así. Entonces después vamos a tener las hermanitas que tienen el ministerio de la danza. Y fulano, y viene alguien en la iglesia, enseguida le da un ministerio. Si esa persona tiene la unción para el ministerio o no, eso no importa. Llega alguien con buena voz a la iglesia, usted tiene el don del canto, y lo ponen a cantar alabanzas al Señor, sin saber si esa persona ha sido llamada por Dios o no, sin saber si tiene la unción del Espíritu Santo, sin saber si esa persona es santa o no. Usted entra un contador por la puerta, inmediatamente lo hacen tesorero de la iglesia. Eso pasa en el mundo evangélico. Esto no lo estoy inventando yo, no son divagaciones mías ni sueños que yo tuve. Usted va a hablar, hermano. Sí, quería opinar acerca del tema del primer punto que menciona, y es cierto, es decir, hay muchas congregaciones en Latinoamérica que tienen inclusive 1000 y 2000 miembros. Entonces, lo que se ha hecho es inclusive hacer varios servicios, múltiples servicios los domingos, pero prácticamente, mira, la coinonía y el acceso al pastor es inaccesible, ¿no? Porque, como menciona, tienen que tener 40 diáconos, tienen que tener 60 ujieres para poder atender a las personas, y al final, sí, la iglesia está llena, pero las personas a la vez no tienen esa confraternidad, porque no se conocen, no está esa comunión, no hay coinonía. Y decir que van a hablar directamente con el pastor es casi imposible. Entonces, esa es una de las dificultades que existe con estos lugares, ¿no? A pesar de que, digamos, en el tiempo de la primera iglesia hubo multitud, pero estamos hablando de que todos esos apóstoles estaban allí enfocados. Claro. Era una tarea bien distribuida. Hoy en día hablamos de un pastor para esa cantidad de personas. Y el otro punto que dices es cierto también, una persona que llega y a lo mejor, tú sabes, tiene un talento. Vamos a poner un ejemplo. Llegó una persona que toca un instrumento musical y nosotros decimos, oye, qué chévere sería tener otro músico. Y no se espera ver el testimonio de esa persona, si inclusive es un verdadero creyente, sino que nada más ves el talento y dices, vamos a ponerlo de una vez a operar. Y eso es un problema, porque a veces la persona llega y se queda en la iglesia, pero es por el interés del instrumento, sí, o porque está cantando, y no porque realmente ni siquiera ha entendido el plan de salvación. Entonces, eso es bien delicado cuando la persona se monta de una vez en un cargo o en un ministerio sin ni siquiera, ¿sabes?, evaluar el antecedente, la historia de esa persona. Eso a mí me consta, de hecho, porque yo conozco personas que han estado en ministerio de ciertas iglesias locales y personas que no han sido salvas y que después terminaron apostatando la fe.
Conozco personalmente, no que me han contado. Pero eso es algo que es interesante. Pero ¿sabe qué ocurre también en esas mega iglesias, hermano? Que es curioso. Orgánicamente ocurre lo que lo que estoy prescribiendo, porque inmediatamente se crean lo que se llaman cédulas, que son iglesias dentro de una iglesia. El punto es que el pastor ese no quiere soltar ese poder. Usted me va a decir, amigo, una iglesia de 2000 personas, no hay un hermano apto que pueda aprender, que pueda tomar la rienda para tomar el pastorado. No hay un hermano que tenga la unción, el llamamiento de Dios para ir y empezar la obra del Señor. Dios no quiere que haya una mega iglesia en la ciudad. Dios quiere que haya 100 pequeñas iglesias distribuidas alrededor de la ciudad, donde usted puede tener un impacto en su vecino. Donde usted puede, eso es lo que, cuando vemos en la Escritura, dice que aquel día agregaron, dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, 3000 personas fueron agregadas a la iglesia. No a la iglesia de Pedro, a la iglesia local. Es decir, se convirtieron en 3000 personas. Está hablando que se agregaron a la iglesia universal, pero esas personas empezaron a vivir su vida en una comunidad de pequeños núcleos o células de iglesia. Mire, usted piensa que en el siglo I había un lugar suficiente. Esto estoy hablando antes del edicto de Milán. El edicto de Milán en el 313, cuando Constantino despenalizó la religión cristiana y los cristianos tenían la libertad de reunirse libremente. Usted piensa que en el siglo I, bajo la persecución de Nerón, los cristianos se podían reunir en un lugar suficientemente grande para reunir 3000 personas al mismo tiempo. Dígame usted honestamente, eso es carne de cañón. Ahí entraba la guardia pretoria y matamos a 3000 pájaros de un tiro. Eso no pasa. Entonces, cuando está hablando de que agregó 3000 personas a la iglesia, está hablando de que fueron las personas que se salvaron, que fueron convertidas y fueron agregadas al cuerpo de Cristo. Pero habían iglesias en casas, eso lo sabemos. De hecho, usted puede buscarlo en el internet. La casa de Pedro mismo se convirtió en una iglesia y existe, hoy día es un museo. Los monjes franciscanos construyeron una iglesia encima, pero las bases están todavía debajo, en el mar de Galilea. La casa del apóstol Pablo, la casa de un pescador, se convirtió en una iglesia. Ahora, ¿cuántas personas podían caber ahí? No sé. Eso es un tema de debate. Como yo le digo, yo no les estoy diciendo esto como que es verba die, la palabra de Dios. Les estoy diciendo esto como mi opinión, mi insignificante y humilde opinión. Que siempre que alguien dice mi humilde opinión, no tiene una opinión muy humilde de esa opinión, pero bueno, no es el caso. Pregunta sobre esto. Por eso nosotros en la iglesia no tenemos ujieres, tenemos diáconos, porque esa es la función que está en la Escritura. Y los diáconos desempeñan el rol que los ujieres deben de desempeñar. ¿Es que está claro eso? Ahora, no estoy diciendo que una iglesia que tenga ujieres es una iglesia que está en desobediencia. No, son hermanos, qué sé yo, ellos hacen la forma como quieran. Y dicho sea de paso también, hay latitud dentro de la Escritura para desarrollar ministerios de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Eso es legítimo. No es decir, no estoy diciendo tampoco que si un ministerio no está explícitamente puesto en la Escritura, por tanto ese ministerio no se puede tener en la iglesia. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy señalando es las razones por las cuales se desarrolla el ministerio. Y también que hay ciertos ministerios que sí no están permitidos en la Escritura. Por ejemplo, el pastorado de una mujer. Yo sé que en nuestros tiempos eso es algo contencioso, porque sobre todo en las iglesias carismáticas está lleno de la pastora. La pastora, o si es el pastor y la pastora. No hay una instancia en la Escritura, ni en los escritos de la iglesia antigua, bueno, ni en los escritos de la iglesia nunca, jamás, hasta los tiempos modernos, donde ha existido una pastora. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla explícitamente de eso. Le prohíbo, dice a las mujeres, eso lo vimos en los versículos la vez pasada, no quiero volver, hablar o enseñar en la congregación, sino mantenerse en sujeción. Y eso no es porque la mujer es algo inferior al hombre, como lo vimos la semana pasada. La mujer es la que engendra el verbo de Dios. No fue Abraham, no fue Pablo ni Pedro el que llevó a cabo tan grande comisión de Dios, la más grande de la historia. Por eso dice, la Virgen María dice, bienaventurada me llamarán las generaciones. Usted quiere ministerio más grande que llegar a ser la madre de Dios. Pero eso lo hizo el Espíritu Santo por medio de esta mujer, de esta humilde mujer, que su hijo nació
en el género humano. Entonces, la mujer es tenida con gran estima. De hecho, la iglesia se compara no con un hombre, sino con una mujer, la desposada virgen del Señor. Entonces, la mujer tiene un lugar de mucha importancia en la iglesia. Nos dice que sí hay una capacidad de enseñar o un ministerio de enseñanza en la mujer cuando se refiere específicamente a la enseñanza, dice, de otras mujeres, de mujeres jóvenes. Dice las viudas, habla de las mujeres que ya o que han enviudado, mujeres ya mayores, enseñan a las otras mujeres. ¿Por qué? Hermanos, porque no solo ese es el ministerio más importante en la iglesia, sino que es el más importante en la humanidad, hablando en sentido secular. Porque la mujer es la que moldea la generación futura. Timoteo recibió la enseñanza, la palabra sana de Dios, de su madre y de su abuela. De su madre y de su abuela. La madre es la que enseña a los hijos, la que le comunica los valores de la fe. Piensa si sí o si no. Usted puede tener un papá cristiano que sea, pero la mamá es siempre, la mujer es la más fervorosa. La mujer es la que es el, como dice, no quiero usar estos términos que son seculares, pero la madre es como el corazón de la casa. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Entonces sí tiene una función dentro de la iglesia. La mujer puede también ser diaconisa, de acuerdo a la Escritura. No tenemos por práctica los bautistas usualmente poner mujeres diaconisas, pero ya eso es un sesgo, que no está arraigado en la Escritura. Está permitido a la mujer ser diaconisa de acuerdo al texto que vemos aunque algunos van a debatir y dicen, no, pero ahí se está refiriendo a las mujeres de los diáconos. ¿Saben de qué texto estoy hablando? Y bueno, ¿y por qué entonces las mujeres de los diáconos tienen que ser santas, sobrias, pero no las mujeres de los obispos? Nótese que esa interjección, esa aclaración se hace dentro del llamado al diaconado, pero no dentro del llamado al obispado. Si se estuviera refiriendo solamente a las mujeres, que no entiendo por qué tendría que referirse a eso, ¿por qué no hace la misma mención cuando habla del obispo? Pero bueno, otra cosa que quería aclarar de la semana pasada, que les expliqué que el rol del apóstol no está vigente. Hubo 12 apóstoles y ya no hay más apóstoles. Pero también les mencioné que la palabra apóstol a veces en la Escritura es usada de una manera, de un término general. Pablo se llama a sí mismo, obviamente él era apóstol, pero también llama a Silvano y a Timoteo como apóstoles, ¿no? Y en el sentido general, como mensajeros de Cristo, se podía usar aquella palabra. Quiero mostrarles en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, para mostrarle el uso general, tal vez podamos decir, de este término también. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:6, dice, vamos desde el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora usted dirá, sí, pero ahí se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y le digo, bueno, no, porque Pablo era apóstol a los gentiles y los 12 apóstoles no eran apóstoles a los gentiles. Pero si usted va a la introducción de la carta, al primer capítulo, verso 1, usted va a ver de quién está hablando el apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces aquí vemos que él usa el término de apóstoles en una forma general. La Escritura claramente nos enseña que, vamos a decir que es el uso de la palabra apóstol con mayúscula y el uso de la palabra apóstol con minúscula, ¿no? 12 apóstoles, hermanos. Ya no hay más. La Escritura, los 12 fundamentos fueron echados ya. Nadie puede poner otro fundamento que el que fue puesto por los apóstoles, según dice la Escritura. En el libro del Apocalipsis vemos que hay 12 fundamentos, 12 puertas, y nos dice la Biblia que esos son los 12 apóstoles, la enseñanza de los 12 apóstoles. Entonces cuando usted vea un hermano que viene y dice el apóstol fulano de tal, eso no es lícito. Ahora, si un grupo de pastores está escribiendo una carta o se presenta a usted, si usa un término general, dice, porque nosotros que somos apóstoles del Señor para ustedes, yo prefiero errar por
no usar ese término, pero no estaría errado en decir eso en la forma general, por ejemplo, en que el apóstol Pablo lo dice. Aunque cuando lo dice Pablo es un poco más legítimo porque está incluido como apóstol con mayúscula entre estos que él menciona. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando usted ve al apóstol fulano y la apóstola fulana y el apóstol, eso no es legítimo, eso no es bíblico. No existe una ocasión, bueno, hay una que se la voy a mencionar, que los obispos, que son los pastores de los primeros siglos, se refiriesen a sí mismos como apóstoles. Hay una excepción, hay un personaje que aún se refiere a sí mismo como apóstol. ¿Saben quién es? El Papa. Papa es apóstol por sucesión apostólica. De hecho, él es una instanciación del apostolado del apóstol Pedro. Bueno, obviamente que según él, esto hay que aclarar, dice él. Pero bueno, él se refiere a sí mismo como un término, es como apóstol. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo que el término apóstol no es legítimo. El apostolado se acabó, no hay más apóstoles. Después de los apóstoles nombraron obispos, sobrevedores. Son personas que, fíjese, los obispos no fueron los que crearon la doctrina cristiana. Ellos simplemente están sobreviendo, literalmente sobrevedor, es lo que significa la palabra episcopos en griego, que son los que están mirando que la sana doctrina se mantenga. ¿Y qué sana doctrina es esa? Bueno, la que los apóstoles habían enseñado. ¿Ok? ¿Algo se me queda? ¿No? Sí. Vemos que con las escrituras están los apóstoles y en el tiempo del apostolado, el último Pablo, digamos, bueno, apóstol que más vivió fue el apóstol Juan. Cuando ellos fallecieron, entonces ya vinieron los obispos. Sí. ¿En qué momento se empezó a usar el término pastores? La palabra pastor se usó desde la Biblia, se le llama pastores. La palabra pastor es un término general. Los obispos son pastores. ¿Ok? Ahora, si usted le pregunta a un bautista, ¿ok?, le va a decir que el pastor es el obispo. Y es correcto eso. ¿Ok? Ahora, lo que no está claro y no podemos sacar con claridad de la Escritura, o por lo menos de los escritos de los primeros siglos, hay dos formas en que se veía esto. ¿Okay? Y esto es algo que yo he compartido con los muchachos en la escuela dominical. Vamos a decir que en el modelo que yo les estaba presentando, que nosotros, la iglesia crece a 2,000 personas, o 1,000. Antes de que crezca eso, pasa ya de 500, yo no puedo con toda esta gente. Entonces vamos a dividirlo en una iglesia. Entonces se pone un pastor, pero ahora, podemos hacerlo de tal manera que ese pastor sea pastor de una iglesia satélite, que algunos grupos evangélicos llaman iglesias satélites, y yo continúe siendo como el pastor, en las iglesias evangélicas le llaman el senior pastor, el pastor supremo, no sé cómo le digo, el pastor, y está el pastor junior. Hermano, hace un calor, no sé si soy yo, ¿alguien tiene calor? ¿No tienen calor? ¿No? Sí. ¿Tienes calor? Yo sí. Las mujeres dicen que no, los hombres dicen que sí. Moraleja, las hermanas van a tener que empezar a traer abrigos a la iglesia. Entonces, bueno, lo que puede ocurrir también, que yo me quede como sobrevedor de ese ministerio, entonces ese ministerio funcione independientemente de nosotros, pero en cuanto a doctrinas o a decisiones, etcétera, yo me mantenga Se tiene que legislar todavía tiene que legislar por la iglesia mayor. ¿Entiendes? Sí, tiene cierta autonomía, pero entonces la pregunta es eso un caso legítimo? ¿Es eso un caso? ¿Ocurría así en los primeros siglos? La respuesta a eso es que sí, eso sí ocurría en los primeros siglos. La pregunta sigue entonces, ¿debe de ser así como se hacen las cosas? Entonces ahí es donde vemos
donde entra el debate. Usted va a Sí, decir. yo lo vi mucho en mi país y eso le llaman como iglesias hijas, porque al final de todo a lo mejor ese pastor se levantó de la misma congregación y digamos para que se mantenga en la misma línea doctrinal, por ejemplo hablando de las cosas en las que si esta iglesia es una iglesia bautista y la otra que se va a levantar también va a ser una iglesia bautista, esta iglesia no puede empezar a fomentar cosas que difieran, no, generen un choque. Entonces al final siempre están en comunicación con ese pastor para conservar ese tema de las decisiones. Pero eso es muy común en Sí, Latinoamérica. es muy común. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Entonces, técnicamente, la palabra episcopo, ¿ok?, que viene del griego epi significa sobre. Si yo pongo esto, si yo pongo este plato, lo pongo sobre la mesa. ¿Ve? Epi. Scopein, de ahí viene la palabra, por ejemplo, telescopio, scopein en griego significa ver, ¿ok? Entonces, episcopo es sobrevedor, literalmente significa sobrevedor. Entonces, en cuanto a que el pastor de la iglesia es el sobrevedor, porque es la persona que está a cargo de sobrever que todas las cosas se hagan, el que dirige. Entonces, en ese término, un pastor es un obispo, o un obispo es pastor, etc. Sí, aclara la duda que tengo. Lo que pasa es de que si nosotros vemos los primeros siglos, siempre se hace mención de obispos, y ya nos vemos en la era actual, sí, hay quienes todavía siguen llevando el título obispo, pero la mayoría son pastores. Pero usted me ha aclarado la duda cuando me dice que tanto uno como lo otro es lo mismo, ¿me entiende? No hay diferencia. Y el pasaje de Efesios 4:11 nos lo aclara cuando él dice que a uno constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, gracias por su aclaración, pastor. Entonces, claro, por ejemplo, pastores y maestros. Ahí ven donde ese pastor, ese kai, la conjunción y en griego no siempre significa y otra cosa, ¿no? Cuando decimos el Señor Jesucristo dice Señor y Dios, no es que Señor y Dios es otra cosa, sino que es Señor y Dios, es una conjunción. Entonces cuando dice el pastor, esa es la función principal del pastor, del obispo, de mantener la doctrina apostólica, ¿no?, de enseñar a la iglesia. Entonces, aunque sí hay maestros que no son obispos, ¿ves? Pero sí, el obispo es el pastor. La razón por la que nosotros no usamos el término obispo es porque después de la Reforma Protestante hubo ese deseo de diferenciarse de la Iglesia Católica, ¿ok? La Iglesia Católica usa ese término, esa nomenclatura. Entonces ahí viene la cosa que nosotros decimos, no, yo no soy un obispo al estilo católico, pero sí soy un obispo bíblico. En cuanto a ¿cuál es la función? Cuando digo, los ujieres hoy día en la iglesia bautista son diáconos, esa es la función del diaconado. Están en práctica son diáconos, de facto. Entonces, lo mismo digo yo para el obispado. Hay iglesias bautistas, de hecho, lo que vemos sí es que cuando las iglesias bautistas que usan el término obispo, y hay iglesias bautistas que usan el término obispo, sobre todo en las iglesias bautistas negras, americanas, usan el término obispo. Y la razón es porque ellos tienen una estructura diferente a la nuestra. Nosotros tenemos una estructura congregacional, y los bautistas que tienen obispos y no le llaman obispos y no pastores, aunque usan el término intercambiablemente, esos hermanos usan una estructura jerárquica. Y ahí es donde viene la cosa, ¿ok? Donde hay una estructura jerárquica, donde el obispo es como una persona de más eminencia, etcétera, son un poco más litúrgicos, ve que se visten y son bautistas, se llaman bautistas, se usan las ropas, etcétera, el atuendo, que yo no estoy diciendo, no es que esté mal, no estamos diciendo, decir, pueden encontrar un argumento bíblico para sostener esa postura, ok, sí, está bien. Yo donde veo es que mientras la iglesia tenga una doctrina sana, ¿okay?, mientras la iglesia predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por gracia, no por obras, donde se enseña la infalibilidad de la palabra de Dios, que no hay escritura, donde se enseña la inspiración semántica y sintáctica de la palabra de Dios,
donde se enseñe la Trinidad, obviamente, que eso es incluido en enseñar la palabra de Dios. Mientras en una iglesia se hace eso, si usted quiere tener ujieres, tenga ujieres. ¿Ve? Si usted quiere llamar al pastor suyo obispo, llámelo obispo, mientras se mantenga lo esencial sano. Por eso hay latitud, hay iglesias, vemos en el Antiguo Testamento, los primeros siglos, aparentemente había iglesias donde había más de un pastor. No era la norma, ni era lo que vemos después cuando se establece en lo que se llamó la era de los obispos, ¿no? Que habla, por ejemplo, Ignacio, que habla Ireneo. Estos son personas que eran discípulos de los apóstoles. Entonces, cuando ellos hablan, se ve que la iglesia como funciona es como un pastor, ¿no? Pero había iglesias donde había un grupo de presbíteros, personas que eran diferentes, pero sin embargo, dentro de ese sistema siempre había uno que era el episcopo, el sobreveedor, incluso dentro del sistema presbiteriano, ¿no? Por decir así, aunque eso tiene otras connotaciones hoy día. Más preguntas sobre eso, dudas, inquietudes. No, ok. Sigamos entonces. Ok, no sé si, yo estaba pensando, no sé si es necesario ir a los artículos de la fe. Bueno, esto no puede ser enmendado. ¿Qué significa? Esto no lo vamos a cambiar, hermano. Ustedes quieren cambiar esto, me tienen que sacar como pastor de la iglesia. Tan simple como eso. Porque estos son artículos de fe, esto no puede cambiar. Ahora, si viene una iglesia o un pastor que quiere hacer revolución y piensa que a lo mejor en otra forma, podemos interpretar la Trinidad de otra forma, o tenemos una manera moderna, maravilloso. No, conmigo no va eso. ¿Okay? Entonces, los principios bíblicos son los principios bíblicos y eso no puede ser alterado. Lo vamos a leer, sobre Dios. Creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas. Este Dios, siendo uno, existe en tres personas o Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una misma sustancia o esencia desde la eternidad. Eso lo vimos en el estudio de la Trinidad, que nos tomó bastante tiempo. Si usted tiene dudas sobre eso, refiérase al estudio de la Trinidad. Creemos en un Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. En Cristo, Dios, habiendo tomado de una virgen, unió la naturaleza divina y la humana por siempre, así rescatando a la perdida humanidad. Jesucristo es por tanto Dios y Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién tiene dudas sobre esto? Levante la mano. Ok. Creemos en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo desde siempre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo no es una fuerza, influencia o energía, como enseñan algunos herejes. Es Dios verdadero, de Dios verdadero, es guía y maestro de los cristianos. Amén. Amén. Y ahí están algunas citas bíblicas. Sobre el bautismo es la señal visible e ineludible de unión en el cuerpo de Cristo. En el bautismo el creyente es sepultado y resucitado en nueva vida, libre del pecado. El bautismo es por agua e inmersión. El bautismo es realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo solo puede ser recibido por alguien en la edad de la razón. Yo estuve teniendo una conversación con varios hermanos. El hermano Gabriel, estuvimos hablando un poco sobre esto el otro día. Nosotros tenemos a veces conversaciones teológicas, pero tenemos conversaciones de todo, diríamos, ¿no? Entonces estamos hablando de qué edad sería la edad correcta para bautizar a un niño. La Escritura, obviamente, el Señor nos dice: dejad que dicen los niños venir a mí. Hay doctrinas que, probablemente la doctrina católica, pero los presbiterianos y los luteranos y otras sectas calvinistas enseñan que el niño o el infante, hay que hacer una distinción, porque la palabra para los griegos eran específicos para todo. Tenían como 8 o 10 palabras para describir el amor.
Estaba el fileos, estaba el eros, estaba el ágape, estaba la epizumía, la eudemonía. Es decir, había muchos términos para describir lo que nosotros describimos en español con, lamentablemente, a pesar de lo grande que es nuestro idioma, pero con una sola palabra. Entonces, cuando los griegos decían niño, hay que ver que se referían cuando estaban diciendo niños. Cuando el Señor Jesucristo dice dejad los niños venir a mí, obviamente eso significa que esos niños podían venir a Jesús por sí solos. Porque, vaya, imagínese que usted tenga un bebé recién nacido y dice, dejad que el niño venga a mí. ¿No? ¿Qué está hablando? La palabra en griego para referirse a niño es tekné. ¿Okay? La palabra tekné, diferente a la palabra pedo. ¿Okay? Entonces, usted tiene la palabra un niño, un infante, ¿okay? Que obviamente no puede tomar decisión por sí mismo, etc. Los pastores tienen diferentes posiciones en cuanto a la edad en que ellos deciden bautizar o no. Yo conozco pastores bautistas que dicen, yo no bautizo a nadie que sea menor de 18 años. ¿Y qué calor tengo? Eso no lo dijo el hermano, lo digo yo. Se bajó el aire. Están dando, deje que enfríe. Voy a pedirle a la hermana Rita que me dé un abanico porque estoy ya sudando, que me está saliendo, me parece que me tiraron un cubo de agua. ¿Cómo se llama? Él tiene esa postura. Hay otros hermanos que dicen, no, yo los bautizo a los 5 años y el niño veo que tomó la decisión. Hay muchas posturas, ¿okay? La razón por la que ciertas denominaciones o religiones bautizan a los niños a esa edad tan primaria, tan pequeña, es porque ellos enseñan, sobre todo, les repito, esto todo se deriva, eso fue una innovación que ocurrió en la iglesia. No hay evidencia de que los niños, todos los creyentes, todos los ejemplos bíblicos que existen, es lo que se llama el credo bautismo. Los bautizados habían hecho una declaración formal de fe. ¿Ok? Eso fue una innovación en la iglesia, después se empezó a bautizar. De hecho, había escritores como Tertuliano en el siglo II y otros que decían que el bautismo se debía posponer lo más posible, porque ellos pensaban que el bautismo limpiaba de todo pecado. Entonces yo prefiero bautizarme lo más cerca de mi muerte para así limpiarme de la mayor cantidad de pecados. De hecho, Constantino, el emperador, se bautizó en su lecho de muerte. El padre de Agustín se bautizó en su lecho de muerte también. Entonces esto era una práctica de los que creían que si ellos se lavaban antes de dos minutos antes de morir, entonces entraban, no tenían mucho pecado limpiecito, entraban limpiecitos. Bien. Entonces, bueno, de ahí viene la noción. Después pero lo que quiero mostrarle en esto es, a pesar de que las razones que ellos tenían para retrasar el bautismo no eran razones válidas, lo que vemos es que en los primeros siglos el sesgo era de bautizar tarde y no temprano. ¿Ve? El sesgo no era bautiza a los niños lo antes posible, no, era tómate tu tiempo para que más pecados se te limpien, era la cosa. Bien, lo que vemos que le enseña la iglesia, por ejemplo, católica, es que el bautismo lo que hace es que limpia la culpa. Esto es importante, no quiero entrar en esto porque esto yo lo hablé ya cuando di la clase sobre el bautismo. Pueden buscarlo en el internet, tengo que subir ese estudio a la página. El bautismo limpia el pecado original. ¿Ve? Entonces esa es la enseñanza. Entonces ya después los otros, de acuerdo a la iglesia católica, los otros pecados hay que ir lidiando con ellos por un sistema de méritos. ¿Ve? Usted peca mientras no sea un pecado mortal, usted puede decir tanto Ave María. Si es un pecado mortal, entonces hay que hacer otras penitencias. Bien, la escritura que dice, dejad a los niños venir a mí. Obviamente se está refiriendo a niños, cuando usa la palabra tekné, 10, 11, 12 años, ese tipo de niños. La postura mía, y como le digo, esto no es del Señor, no es infalible, esto es simplemente la postura que yo tengo, está compartiendo con el hermano. El Señor, yo tomo mis reseñas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, si usted tenía un niño de 6 años, que el niño por accidente mataba a una persona, vamos a decir que el niño está jugando en el techo y tira una piedra y la piedra le cae encima a un transeúnte y muere, ¿quién pagaba la culpa? El padre. ¿Por qué?
El niño no estaba bajo la ley. Cuando en Moisés le dice, esta generación va a quedar en el desierto, dice, pero vuestros hijos van a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esos hijos no estaban bajo condenación, porque no estaban bajo la edad, no estaban en la edad de la razón. No sé si eran 20 años. Lo que yo sé es que los judíos celebran a los 13 años una ceremonia que se llama el bar mitzvah. Bar significa hijo. Mitzvah es de la ley o las enseñanzas. Entonces, cuando a los 13 años el hijo se hacía el bar mitzvah, que se hacía un hijo de la ley, si al otro día ese niño tiraba una piedra de su techo de su casa y le daba a alguien y moría, ¿quién era responsable? El niño. Entonces, yo tomo mis reseñas de la Escritura. Yo no estoy diciendo que no haya pastores que bauticen a niños de 5 años. Yo tengo mis... Y les confieso que esto es algo con lo que yo aún lucho desde el punto de vista espiritual y también teológico. Pero yo tengo mi regla de que a los 12 años, y también eso lo tomo porque el Señor se presentó en el templo a los 12 años, a los 12 años en adelante es que a mí me gustaría bautizar. Me parece que a esa edad, y no quiero entrar tampoco en los detalles psicológicos de desarrollo, de por qué una persona de 10 años es sustancialmente diferente a una persona, por ejemplo, de 13 años en cuanto a sus capacidades operacionales, etc. Entonces, yo creo que después de los 12 años ya la persona puede hacer una decisión bastante racional. Obviamente su mente no ha sido completamente formada, pero me parece que tiene ya los instrumentos necesarios para consentir y entender lo que está ocurriendo. Ahora, como yo le decía al hermano, si yo veo claramente del Espíritu Santo que un niño de 8 años, por ejemplo, que ese niño ha sido tocado por el Espíritu Santo, yo no, ¿quién soy yo para resistir al Espíritu? Pero tiene que haber obviamente una evidencia incontestable, ¿no?, incontrovertida de que el niño en realidad, claro, de que quiere bautizarse. Pregunta sobre esto. Y como le digo, puede estar usted en desacuerdo conmigo, yo no me pongo bravo porque esto es algo que la Escritura no nos da en realidad mucha claridad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. El bautismo es solo para creyentes. Entonces, si un niño de 11 años ha confesado a Jesucristo como su Salvador, ¿podría estar listo para el bautismo? Es la pregunta, porque yo digo, creyente, ¿ok? Si un niño de 5, si mi hijo que tiene 5 años, él cree en Jesús. Él cree en Jesús, me dice que él y ora y ama, se ve que ama al Señor. Pero él vive en un hogar de padres cristianos, él observa, ¿no? Yo no sé, claro, yo no soy el Espíritu Santo, yo no puedo tomar esa determinación. Pero también dice en la Escritura, dice, no impongan las manos con ligerezas. Entonces, en cuanto a eso, yo tendría que indagar y ver que ciertamente el niño entiende. Y uno, que no sea papá y mamá poniendo presión sobre el niño. Y no estoy diciendo que papá y mamá ponen presión de una forma, claro, que sea abierta, pero hay muchas formas de poner presión que son más sutiles y que no son vistas fácilmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que se bautiza un muchacho en la iglesia, ay, qué lindo, a ver, fulanito, algún día tú te vas a bautizar. Un comentario de ese, por ejemplo, puede poner presión sobre un niño que quiere agradar a sus padres. Entonces vamos a decir un niño de 11 años que quiere tener ese deseo. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿cuál es el apuro? Si el niño es del Señor, ¿ok? Y si este niño es un creyente, este niño va a ser creyente el año que viene, ¿cierto? Y también va a entender más el año que viene. Entonces, ese es... Entonces, ¿por qué posponerlo? Precisamente por eso, porque yo no sé. Es decir, ¿cómo sabemos que el niño en realidad ha entendido? ¿Me entiende lo que le digo? Yo he visto, por ejemplo, no sé si usted ha visto esos videos carismáticos, ¿no?, que ponen los niños predicadores. ¿Usted ha visto eso? Y lo hacen y hablan y citan versículos y de todo, amén, y tienen unción del Espíritu. Eso, no hay nada del Espíritu ahí. Los niños están imitando y repitiendo como papagayos a lo que ven a los adultos hacer.
¿Cómo sé yo a la edad de 11 años que eso no es lo que está ocurriendo? Entonces, ahí tiene también, veo mi sesgo de psicólogo. Yo estoy pensando también en cuáles son las capacidades que tiene una persona a esa edad de tomar ciertas determinaciones racionales. Yo sé que simplemente no están ahí, porque él no puede entender. Por ejemplo, el concepto de que... Y yo sé que no tienen que ser un doctorado en teología ni nada por el estilo, ¿no? Pero tienen que entender el concepto de pecado, el concepto de que yo soy pecador, de que yo no puedo salvarme a mí mismo, de que yo me porto mal con mamá y papá. ¿Y por qué me porto mal con mamá y papá? Porque hay un pecado que impera en mí, ¿no? Esta ley de que me lleva cautivo el pecado. Entonces tiene que entender eso. Tiene que entender que es la sustitución del Señor Jesús. En una manera simple, ¿no? A su nivel. Pero tiene que entender eso. O sea, como le digo, si un niño entiende eso, yo lo bautizo. Pero tiene que entenderlo. Otra cosa es también que la voluntad o la facultad de la voluntad no está plenamente desarrollada en un niño tan joven. Por eso esas son mis dudas o mi inquietud en cuanto a eso. No sé si eso contesta su pregunta o lo enredó más. Okay. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. En la parte que dijiste de que los niños vengan a mí, yo creo que no es edad, ¿verdad? Yo creo la edad de los niños, sino que viene de es la responsabilidad de los padres que tenemos que tener con los niños para que los niños sean educados con el temor de Dios, de Jesucristo. Eso viene de ahí. Eso, pues, niños inocentes, de cualquier edad. O sea, un niño ahorita de 15 años tiene una mente hasta más rápida y piensa más que yo. Yo he visto cosas que yo, ay, bueno, ¿y dónde estaba yo que nunca supe eso? Entonces, yo creo que cuando los niños vengan a mí, creo que el padre decía, eduquen a sus hijos para que sean temerosos a mí, que yo soy el Padre y que lo reconozcan como Dios y su Salvador. Creo que es esa educación. Y es cierto, es decir, el versículo es abierto, obviamente enseña a dejar que los niños vengan a mí, que no les pongan impedimentos, sino que de hecho los estimules, se enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero también, y esto lo digo porque en la iglesia, en los primeros siglos, se ha usado este versículo, precisamente en el contexto que les estoy hablando del bautismo, para defender, por ejemplo, el bautismo de infantes. Se sacan esos versos y decir, no, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Refiriéndose al bautismo. Yo obviamente entiendo lo que usted está diciendo y comparto esa postura. Pero quiero aclarar también ese punto, que dejar que los niños vengan a Cristo, por ejemplo, si el niño tiene un deseo de ser bautizado, ¿le voy a decir que no? Esa es la pregunta. Si un niño de 10 años viene y me dice, yo quiero ser bautizado, ¿por qué quiere ser bautizado? ¿Quiere ser bautizado porque sus amiguitos se están bautizando? ¿Quiere ser bautizado porque mamá y mamá le pone presión? Entonces, eso es donde uno como pastor tiene que tener el discernimiento y decir, bueno, esto es del Espíritu o esto es presión de la familia. Y yo digo que las cosas de Dios no hay que apurarlas. Si el Espíritu se está moviendo, es como la historia de Eliseo, cuando el Espíritu le habla, niño de 8 años, ¿no? Y Samuel, digo Eliseo, de Samuel, y le llama Samuel. ¿Y qué le dice el viejo cascarrabias? Elí, ¿qué le dice? Dice, mira, 3 veces viene y le dice, vuelve a tu cama, si vuelves a escuchar la voz del Señor, ¿qué le dices? Heme aquí, ¿no? Entonces está eso también, pero está también de probar si esto es del Señor o no. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, no impongas las manos con ligereza. Es decir, no porque alguien me dice, sí, yo quiero ser bautizado, venga, ran, a fontes. No, hay que mirar y probar los espíritus, ¿no? Okay. Yo también estoy en la misma parte y de hecho yo lo digo por experiencia, porque estuve en una congregación donde recuerdo muchos niños que fueron criados en el Evangelio
y que ciertamente ya cuando estaban en esa edad, inclusive de 14, 15 años, estaba el tema de, fulanito se bautizó, yo también quiero, pero era como porque yo también quiero estar en la misma página. Y lamentablemente, o sea, hablando ahora de la edad que tengo, muchos de esos jóvenes ni siquiera están en la fe, muchos fueron al mundo, lamentablemente. No descarto, por supuesto, que en un futuro puedan regresar, pero digo, ¿dónde está esa firme profesión que en un momento tuvieron, esa determinación? Entonces, si eso pasó en casos de adolescentes, inclusive de 14, 15 años, no estaría de menos pensar en un niño de 10 años todavía. Que es mucho más fácil correctamente, influirlo. porque ya en esa edad todavía tú piensas que está en una edad para desarrollar una fe personal, con 14, 15 años. Hacerlo con 10, por eso yo creo que es lo que tú dices, según el caso y según la dirección del Espíritu Santo. Sí. Por eso digo, yo tengo esa regla, pero eso no es una regla inquebrantable, ¿ves? Yo no voy a poner una regla que vaya por encima de la palabra del Señor. Y yo digo, si un niño muestra, mire, el pastor Nicolás fue salvo a los 6 años. No sé a qué edad se bautizó, hermana Elisa, usted sabe. Se bautizó a los 10, mire. ¿Y era salvo o no era salvo? Obviamente. Pero entonces, hay casos y casos. Y fue algo que de hecho vino de él cuando él le pidió a su mamá le leía la escritura, etcétera, y eso fue algo que el Espíritu lo movió a él y le pidió a sus pastores. Vamos a terminar ahí, hermanos, porque llegó la hora del café y ya estamos un poquito pasados. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por esta clase y por los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aclarar tal vez dudas que tengamos y así seguir creciendo en tu evangelio, Padre, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén.